Libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 al versículo número 8. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron por la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Existen momentos que marcan nuestras vidas. Recuerdo, siendo un niño de 7 años, la conmoción por el asesinato del reverendo Martin Luther King. En ese tiempo no pertenecía a una familia evangélica, no sabía quién era el reverendo King, ni mucho menos por qué lo mataron. Pero recuerdo la sombría actitud de mi familia escuchando la noticia en la radio. Ya siendo adulto, recuerdo más vívidamente el sismo de 1985. Son de esa clase de eventos que hacen que uno recuerde dónde estaba o lo que estaba haciendo cuando acontecieron. Lo mismo ocurre cuando se sobrevive un accidente o cualquier evento traumático. Y esto es justamente lo que ocurrió con el profeta Isaías alrededor del 740 a.C., el año de la muerte del rey Uzías. A decir de la tradición judía, el profeta pertenecía a la familia del rey, era primo del rey, pero no fue la muerte de un familiar tan poderoso lo que impactó al profeta, ni siquiera la causa de su muerte, las complicaciones de la lepra. Lo que impactó decididamente su vida fue su encuentro con el Señor en el templo. Este encuentro fue un punto de inflexión en la vida del profeta. Los primeros días de su ministerio fueron críticos. Los sueños de la restauración de la nación parecían convertirse en humo. El rey moría en el peor momento y de la peor forma posible, pero del encuentro de Isaías con Dios se derivan enseñanzas críticas aplicables a la vida de los creyentes de todos los tiempos. ¿Cuáles son esas enseñanzas? Les invito a considerar las respuestas que el texto nos ofrece. Antes de pensar en las enseñanzas de nuestro pasaje, quisiera comentar el hecho de que cuando tenemos la oportunidad de leer el libro del profeta Isaías, capítulo 6, estamos frente a un texto tremendamente edificante. Un texto que nos habla de la experiencia del profeta en un tiempo de crisis, un momento que marcó un punto de inflexión en su vida debido a aquellas cosas que pudo ver en la visión celestial. Hay cuando menos 3 enseñanzas que se derivan de este pasaje. La primera de ellas es que el profeta participó de una visión edificante. En muchos sentidos, el profeta Isaías fue un hombre excepcional. Su nombre significa el Señor es salvación. La tradición judía dice que nació circuncidado, lo que en pocas palabras significa que era un hombre de excepcional virtud. Algo sorprendente, pues creció y nació en los círculos del poder. Se dice que su estilo da cuenta de su privilegiada educación y que su obra marca las cúspides de la literatura hebrea y que no tenía superior ni rival en términos de versatilidad expresiva y de genialidad de imaginación. Junto a su enorme talento estaba también su penetrante visión. Un visionario es alguien que por su creatividad, imaginación o conocimientos puede prever lo que ocurrirá en el futuro. Pero ni la imaginación ni la creatividad de Isaías fueron fuente de su mensaje. Su mensaje provenía del Dios a quien conocía y servía. A la luz de su mensaje, Isaías fue realmente un profeta para su tiempo y para la eternidad. Tenía una visión clara del pasado, de un pasado del que el reinado de Uzías parecía un eco. Sus éxitos militares, su prosperidad material, parecían un murmullo del siglo de oro, un susurro de los días de David y Salomón. Y es que bajo Uzías el reino de Judá recuperó territorios perdidos, modernizó su ejército,
fortificó ciudades estratégicas e impulsó la agricultura y con ella la recuperación económica. Pero como ocurrió también en el pasado, los pecados de los reyes de Judá arrastraron a la nación a la ruina y la arrogancia de Usías parecía encaminarla justamente en esa dirección. Desde esa realidad, el presente de la nación era poco prometedor. Al principio de su libro, Isaías hace un sombrío diagnóstico de la realidad moral del pueblo. Empieza su profecía con una dolorosa denuncia moral y con una imagen brutal, la imagen de un esclavo cubierto de golpes por un amo airado, de un esclavo que no tiene más donde ser golpeado. La tierra devastada era el precio de la infidelidad de la nación, pero esta no era solo una figura poética, era la imagen vívida de la devastación de Sennacherib, cuyas huellas eran todavía visibles en esos días. ¿En qué consistió entonces la visión de Isaías en el templo? El profeta dice: vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y las orillas de su manto llenaban el templo. Como un hombre asociado a los círculos del poder, Isaías estaba familiarizado con las imágenes de la corte, pero su visión contempla a un rey eterno rodeado de su gloria. Los Sherafim, los seres de fuego, claman con tal fuerza la santidad de Dios que el templo se estremece. El contraste no puede ser más grande. Uno de los más grandes reyes judíos vivía los últimos días de un reinado de 51 años, pero el Dios eterno sigue sentado en su trono. Por largo que sea un reinado humano, un día terminará, el de Dios no. También se contrasta la condición del rey judío, juzgado con lepra por su arrogancia, mientras la corte celestial grita la santidad de Dios, y lo hacen, decía Matthew Henry, porque estos seres de fuego arden por amor a Dios, por el celo de su gloria y por odio al pecado. La santidad de Dios es de hecho uno de los grandes temas del libro del profeta Isaías. El Santo de Israel es uno de los nombres que el profeta utiliza incansablemente, destacando así el carácter del Dios del pacto. Pero como decía Calvino, el triple clamor de los serafines, más que una alusión trinitaria, indica un énfasis por repetición. No es necesario buscar significados más profundos en el número de sus aclamaciones. Estos seres ardían simplemente enfatizando el carácter del Dios Santo. Si bien son seres inmateriales, son de fuego, al cubrirse los rostros, los pies, muestran modestia delante de la gloria de Dios. Con todo, la visión del futuro era brillante para Isaías. No se limitaba obviamente al futuro inmediato del reino de Judá, apuntaba a los tiempos del Mesías y a la eternidad de su reino, a una realidad cuyas figuras han seducido incluso a los ateos. En el año de 1959, en plena Guerra Fría, la Unión Soviética donó a las Naciones Unidas la escultura de Evgeny Buchetich, titulada «Convertiremos espadas en arados», una clara evocación a la imagen de Isaías capítulo 2, versículo 4. Isaías sirvió bajo 4 reyes de Judá, nos dice el capítulo 1, versículo 1 de su profecía. La tradición judía afirma, por tanto, que murió a los 120 años de edad, pero su visión no fue producto de una vida larga, sino de una revelación que trascendía del tiempo a la eternidad. Ya que el Señor sigue en su trono, ante los tiempos difíciles podemos orar con la apasionada plegaria con la que oraba Carlos Spurgeon cuando decía: «Oh tú que eres tan grande y misericordioso, reina sobre nosotros. No deseamos hacer preguntas o restringir tu poder. Tal es tu carácter que nos regocijamos en que ejerzas tus derechos de monarca absoluto. Todo el poder está en tus manos y nos regocijamos en que sea así». Hay una segunda enseñanza en este pasaje. El texto nos habla de que con su visión el profeta participa de una reacción vivificante. Ante la gloria de Dios, la reacción del profeta fue de auténtico temor. «Ay de mí que soy muerto, pues siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos». En el capítulo 5 el profeta había señalado 6 veces a otros con su dedo. Había dicho: «Ay de los codiciosos, ay de los borrachos, ay de los que sirven a Dios de dientes para afuera, ay de los que tuercen lo recto,
Hay de los que creen que su propia opinión está por encima de la opinión de Dios. Hay de los que creen que el alcohol los hace valientes. Pero ahora el dedo del profeta se dirige a su propia persona y entonces dice: ay de mí que soy inmundo de labios. Y es que ante la santidad de Dios, Isaías descubre su propia indignidad y reacciona con temor. Esto nos lleva a preguntas forzosas. ¿Qué son la santidad y el temor de Dios? Respecto al primer asunto, debemos decir que, de forma tradicional, se ha conectado la idea de la santidad con la separación, aludiendo al verbo hebreo kadad que se usa en Génesis 24:27. Pero esta connotación es esencialmente negativa. Además, no indica separado de qué o para qué. Así que se ha propuesto una relación entre la raíz hebrea kadash y la raíz árabe kadá, que significa ser puro o ser claro. De allí el adjetivo qdis, árabe, que significa santo. Con esta conexión se proporciona un sentido más positivo a la santidad de Dios y a todo lo que se relaciona con ella. Partiendo pues de esta etimología, la santidad ha sido descrita como la infinita belleza y excelencia de la naturaleza divina, como la armonía perfecta entre la voluntad y el ser de Dios, como la joya más brillante de su corona y el nombre con el que se conoce a Dios. ¿Qué es entonces el temor reverente? Para responder esta pregunta debemos recordar primeramente que el temor de Dios es un mandamiento. Moisés lo dice claramente en el libro de Deuteronomio capítulo 6 cuando afirma: ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti, sino que temas al Señor tu Dios? Una autoridad rabínica contemporánea dice al respecto: el temor de Dios no se refiere al temor al castigo, aunque éste sea útil como método represor para alejarnos de las transgresiones en contra de Dios. El temor al castigo no es realmente una forma de servicio a Dios, porque si cumplimos los preceptos para evitar el castigo, no lo estamos cumpliendo en aras de Dios, sino por interés propio. El verdadero temor de Dios está basado en el temor de cortar el lazo de amor con Él. De esta manera, el temor de Dios surge naturalmente de un precepto anterior, el precepto de amarlo. Si amamos a Dios verdaderamente, temeremos hacer cualquier cosa que nos pueda separar de Él. Este temor mantiene nuestra conciencia concentrada en Dios y nos previene para hacer todo lo que la palabra de Dios prohíbe. Esto significa, en pocas palabras, que hay dos fuerzas que impulsan a los seres humanos en este mundo: el amor y el temor. Las cosas más importantes son aquellas a las que amamos y tememos. Las cosas menos importantes son aquellas a las que menos amamos y menos tememos. Con el amor planteamos nuestros objetivos, con el temor nuestras limitaciones. El que teme fracasar no corre riesgos. El que teme a los demás se exilia a su propio yo. El que teme la vida no tiene espacio para respirar. En contraste, el temor reverente no paraliza, impulsa para hacer la voluntad de Dios. No es doloroso, nos evita más bien dolores innecesarios, no amenaza nuestra libertad, nos hace verdaderamente libres. Quien no le teme a Dios, le temerá su propia sombra, mientras que quien teme a Dios no le teme a nada. Por tanto, bien decía Matthew Henry cuando afirmaba: esta terrible visión de la majestad divina sobrecogió al profeta con una sensación de su propia vileza. Estamos acabados si no hay un mediador entre nosotros y este Dios santo. Un vistazo de la gloria celestial basta para convencernos de que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. El carbón encendido puede notar la seguridad del perdón y la aceptación de su obra que se da al profeta por medio de la expiación de Cristo. Nada es tan poderoso para limpiar y consolar nuestra alma, sino lo que se toma de la satisfacción hecha por Cristo y su intercesión. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. De esta visión se deriva también una comisión desafiante. El profeta escuchó finalmente dos preguntas: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pero antes de considerar esta cuestión es ineludible preguntar: ¿cuándo ocurrió el llamado del profeta? Aunque existe un acalorado debate respecto al llamado del profeta, si ocurrió en el capítulo 6 o en el capítulo 1, honestamente creo que el debate es irrelevante.
La ubicación no cronológica de temas es bastante común en las Escrituras. Entre los judíos existe de hecho un criterio exegético que dice: el orden de la colocación de los temas de la Torá no necesariamente sigue su secuencia cronológica. De modo que el escenario del capítulo 6 pudo no ser necesariamente el marco el llamado del profeta. Hace 300 años Matthew Henry lo advertía cuando decía: hasta ahora, con una comisión profética virtual y aún tácita, al ver tan poco fruto de su ministerio, el profeta comienza a pensar en dimitir de su oficio. Por consiguiente, Dios va a renovar la comisión de tal manera que pueda estimularle el celo, aunque pareciera que está trabajando en vano. Pero antes de considerar la misión del profeta, es necesario reconocer que el texto nos lleva a otras preguntas ineludibles, como el plural usado por el Señor en la comisión profética: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El plural por nosotros, lanu, no puede explicarse como una alusión trinitaria, pues esta doctrina no es desarrollada por Isaías. Tampoco debe entenderse como un caso de reflexión o autoconsulta, donde el sujeto se erige como objeto en antítesis consigo mismo. Tampoco creo que sea un ejemplo del llamado plural de majestad. Creo que Franz Delitzsch está en lo correcto cuando dice: el plural, sin duda, se refiere a los serafines, quienes forman junto con el Señor un consejo deliberativo, así como por su propia naturaleza como hijos de Dios, hicieron una familia con el Creador. Todos unidos tan estrechamente con ellos mismos, podrían ser llamados Elohim, como Dios su creador. Pero al margen de estas cuestiones, el llamado divino era contundente. Cuando Isaías quedó absuelto de su culpa, el verdadero objeto de la visión celestial se hizo evidente. Dios quería enviarlo como su mensajero. Pero como Delitzsch también dice, la tarea para la cual buscaba un hombre correcto no era simplemente divina, era celestial en el sentido más amplio, porque no solo es un asunto de Dios mismo, interesado en que toda la tierra esté llena de su gloria, sino que es también el objeto de la solicitud de los espíritus que le ministran. Isaías, cuya ansiedad por servir al Señor ya no se reprimía por la conciencia de su propia pecaminosidad, apenas oyó la voz del Señor, exclamó en santa conciencia de sí mismo: mírame, aquí estoy, envíame a mí. Sin embargo, la obediencia no vendría acompañada del éxito. El Señor advirtió a su siervo que el pueblo no lo escucharía, pero ha sido así a lo largo de la historia cristiana. A.J. Gordon, un predicador norteamericano del siglo XIX, escribió en su libro El Espíritu Santo en las Misiones una serie de pensamientos muy interesantes. Dice: pasaron 7 años antes de que Guillermo Carey bautizara a su primer converso en la India, 7 años antes de que Judson Taylor ganara su primer discípulo en Birmania. Morrison se esforzó durante 7 años antes de que el primer chino fuera traído a Cristo. Moffat declaró que esperó 7 años para ver el primer movimiento evidente del Espíritu Santo en África. Henry Richards luchó durante 7 años en el Congo antes de que el primer converso fuera ganado. Como conclusión, Isaías ha sido llamado el profeta evangélico, el quinto evangelista, debido a las buenas nuevas que comunica. ¿Cuál es la enseñanza más grande de su visión en el templo? Fue que Dios está en el control. Ante el panorama de una crisis que amenazaba la subsistencia misma de la nación, el profeta ve al Señor en el control. Está sentado en su trono, no camina nervioso en círculos como un león enjaulado. Está sentado en su majestad. Cuando en la Biblia reinar alude al monarca hebreo, alude a su posición como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, como gobernante y figura religiosa, aunque una figura fugaz y perecedera. Pero cuando alude al Dios eterno, cifra llanamente su soberanía universal. Desde una época muy temprana, los hebreos entendieron que Dios es el verdadero rey de Israel, y para describir su gobierno sobre la nación, acuñaron el término teocracia. En la Biblia, el señorío de Dios no se limita a Israel.
se extiende a todos los pueblos. Esta convicción es evidente especialmente en los Salmos, particularmente en el Salmo 22, donde dice: porque del Señor es el reino, y Él reinará sobre las naciones. Pero el señorío divino se extiende a las naciones y se extiende también al universo entero, como se expresa en el libro del profeta Daniel. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Es claro que el reino proclamado por el Señor Jesucristo es una realidad escatológica, una realidad presente y futura a la vez. Sus aspectos presentes y futuros se unen en un reino que llega en etapas sucesivas. Es una realidad presente donde Dios es el Rey, donde miles de hombres, mujeres y niños comienzan su día con una plegaria al Señor. Aún con diversos grados de fidelidad, viven sus jornadas bajo el señorío de Cristo. Terminan cada día con una oración, dando cuenta de su día y expresando gratitud al Señor. Para ellos el reino de Dios es muy real, pero para nosotros es evidente que el reino está incompleto, que es un reino que esperamos en su plena manifestación. El Maestro sigue emplazándonos a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también como en la tierra, porque el reino todavía tiene que venir. Y mientras el reino viene, lo anunciamos haciendo la voluntad del Rey. Así que estaba en lo cierto quien dijo: siempre que los hombres luchan por la paz y la humanidad, cuando combaten la enfermedad, el mal y la pobreza, cuando corrigen la injusticia y protegen a los oprimidos, estamos ante evidencias muy reales de que anhelan la venida del reino de Dios. No importa cómo lo llamen, ni si su definición es o no cristiana. En este punto se revela la unidad del corazón del hombre y del corazón de Dios. Trátese de un médico que combate la desnutrición, de un abogado luchando contra la discriminación, de un político buscando mejores condiciones para la vida o para la paz. Estas también son las metas de Dios, son los frutos que Él también anhela. Pero el cristiano posee un secreto que le da ventaja incalculable sobre los demás. El cristiano no solo comparte la meta, conoce sobre todos los medios, sabe que es imposible cristalizar un reino sin un rey. Termino con esto. Durante la Edad Media, Europa y el continente asiático fueron víctimas del azote de la peste negra, lo que mató prácticamente a la tercera parte de la población mundial de aquel tiempo. Esto significó una serie de reacciones, persecución, por ejemplo, a los judíos, culpándolos de clase de males, etc. Pero llevó también a las personas a sentirse atrapadas en las manos de Dios. Cuando finalmente la peste se superó, hubo dos reacciones diferentes. Una, la de la gente que se entregó a la disipación, que se entregó a la tarea de disfrutar la vida sabiendo que esta era corta y podía terminar abruptamente. Y otra fue el surgimiento de la Reforma Protestante, el redescubrimiento de la gracia y del amor de Dios. Estamos ante tiempos difíciles en los que tenemos una convicción: el Señor está en su trono, el Señor está en el control. Nuestra tarea es cumplir con el llamado de compartir la palabra, sabiendo que habrá gente que después de estos días se entregará a la disipación, se entregará a tratar, entre comillas, de disfrutar la vida, pero también habrá gente que estará dispuesta a abrir su corazón al llamado del Evangelio. Que Dios nos utilice en esa tarea. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre Santo, porque nos permites meditar en tu palabra y compartir la visión del profeta, viéndote sentado en un trono alto y sublime y escuchando el clamor de tu gloria en un templo que se estremece por ese clamor. Te bendecimos por ser quien eres y te bendecimos también, Señor, porque tus propósitos para con la humanidad no han cambiado. Permítenos responder como lo hizo tu siervo el profeta. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Te lo rogamos en el nombre de Cristo.
Amén.